está como complicada la llegada, ¿no? Entonces, muchas gracias por hacer este esfuerzo para hacer comunidad, para estar juntos. Y por el otro lado, feliz Día a las Mujeres. Eh, no sé qué seríamos nosotros sin ustedes, literalmente. Entonces, que Dios las siga bendiciendo. Y les pido por qué no me acompañan un segundito para orar por nuestro país hoy. Es un día importante, pues creo que todos sabemos todas las cosas, pero que el Señor nos proteja, nos guíe y siga guiando a nuestra nación. Padre, gracias, gracias porque podemos confiar en ti, podemos afirmar tranquilamente que Colombia está en tus manos, Señor. Y yo te pido que el día de hoy, con todo lo que todos nosotros sabemos que sucede en nuestro país, Señor, tú estés protegiendo, estés guiando, estés haciendo que la verdad sea la que triunfe en todo el sentido de la palabra. Señor, gracias por cada una de las personas que quieren guiar a este país de una manera correcta, Padre Santo, y que nosotros podamos hacer nuestra parte, que es ser mejores colombianos cada día y votar, Señor, en este sistema en el que nosotros vivimos, que es la democracia. Te damos gracias, Señor, por la tranquilidad de saber que, como dice en tu palabra, tú eres el que quitas y pones gobernantes, Padre Santo. Te pido que los gobernantes que estás poniendo guíen a este país con rectitud. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en esta serie que ustedes espero que ya se la sepan de memoria, de todo lo que hemos visto. La serie tiene que ver con algo muy básico y por eso se llama punto de partida. Es el punto de partida de nuestra fe. Y para nosotros, la fe o el punto de partida de nuestra fe podría ser muchas cosas. ¿Sí? O sea, para algunos puede ser lo que aprendieron en sus casas, para otros aún puede ser la Biblia, pero parte de lo que estamos hablando, y aunque suene raro, y si piensan que suena raro, los invito a mirar los mensajes que están en YouTube, en donde en el canal de Vida Bogotá, pues están todos los mensajes de toda esta serie. Y lo que hemos hablado básicamente para resumir es que el punto de partida de nuestra fe es Jesús. Y que desde ese punto de vista, del punto de partida de nuestra fe, hay otros puntos de partida que van alrededor de esa relación con Jesús. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de el problema, lo que rompió nuestra relación, y hablábamos del pecado y la diferencia de los pecados con el pecado. El pecado como condición. Pecados son acciones que nos separan de Dios o que nosotros decidimos separarnos de Dios a través de esas acciones. Después también estuvimos hablando de la idea de confianza y fe, cómo el acto de confiar es la base del inicio de nuestra relación con Dios. Y hablábamos de Abraham, que dijo, Dios dice, por fe yo eh, te voy a dar esto. Y Abraham dice, confío en ti, te creo, básicamente. Y hemos estado hablando también de las reglas del juego, que tiene que haber reglas, pero hablábamos de un punto importante. Las reglas, algunos, para nosotros puede ser los mandamientos, pero hablábamos que los mandamientos, aún esos 10 del Antiguo Testamento, fueron dados en un contexto de relación. Primero la relación, después las reglas. Como en nuestra vida, los bebés nacen, ya estamos en una relación. Todavía no hay reglas, no han cumplido ni incumplido ninguna, pero ya estamos en una relación. Entonces, eso es importante, cómo vamos a funcionar nosotros con Dios a través de las reglas. Y estuvimos también hablando de Jesús mismo. ¿Qué hizo Jesús? Y de pronto, pues ese es el tema más grande que podemos tener. Pero la semana pasada estuvimos hablando, aprovechamos a hacer el primer domingo de cada mes la Santa Cena y hablábamos de esta idea de Jesús como el Cordero de Dios. Y hoy cantamos una canción. La canción, la primera, hablaba del Cordero de Dios, y yo digo, bueno, ojalá que cada vez estemos entendiendo a qué se refiere el Cordero de Dios, porque si uno piensa bien, eso suena como un restaurante bueno o algo así, porque el Cordero de Dios, ¿de dónde sale? ¿Qué es el Cordero de Dios? Pero cuando entendemos qué es el Cordero de Dios con toda la historia, y si ustedes se perdieron la de la semana pasada, los animo, se las recomiendo. No tanto por el que habló, pero el tema estuvo bueno. Entonces, les recomiendo para seguir entendiendo, porque nuestra fe tiene que tener unos puntos de partida. Y como en todo punto de partida, una base, si la cosa no está muy bien,
seguramente vamos a andar ahí como cojeando más allá de la dificultad misma de vivir la vida, que ya trae suficientes cosas difíciles para que además de pronto nuestra fe ande de una u otra manera como no basada en lo que debería estar basada. Ahora, hoy yo les quiero hablar de un concepto que de alguna manera, y como hemos venido manejando esta serie, cada vez esos conceptos empiezan a ser más, con más de base. Como que uno empieza a hablar de cosas como generales y poco a poco decimos, pero en el centro de esto está este concepto. Y en ese sentido, este es nuestro punto de partida de hoy. Vamos a empezar por este lado para que todos estemos ahí, porque todos hemos pasado. Y yo les voy a pedir más adelante, algo que no hacemos tan comúnmente, en un rato les voy a pedir una confesión. Tranquilos, no tienen que confesar cosas, solamente tienen que alzar la mano, no. Nosotros no somos católicos, pero es algo muy bueno que podemos aprender del catolicismo en términos de confesión. No somos muy buenos para eso, pero debíamos hacerlo un poco más. En términos de esta idea, aquí lo que empezamos es con la idea de negociar, nuestra inclinación a negociar con Dios, hacer tratos con Dios. ¿Sí? Tenemos esa inclinación a negociar. Esto suena más o menos en el día a día algo así como, Dios, si tú tal cosa, yo te prometo que yo haré tal cosa. O la otra, pues está muy parecida, dice, si Dios, si tú, yo te prometo que yo nunca volveré a... Y ahí los puntos suspensivos los podemos llenar con lo que nosotros queramos, ¿sí? Pueden ser desde cosas como conductas por ahí que de pronto no son tan terribles. No sé si alguno tiene la experiencia. Yo la tuve varias veces y espero que mi hijo la haya tenido. Pero yo la tuve varias veces de que a mí me empezaron a prestar el carro cuando yo era joven. Ya habían carros, créanlo o no. Sí. Pero la regla que le ponían a uno con el carro era, tiene que llegar a las... Y le ponían a uno una hora. ¿Sí? Y uno siempre se le hacía tarde, pues porque uno disfrutaba mucho tener el carro de la casa. Y uno iba en el carro. Y o sea, yo me acuerdo que mi relación con Dios en ese momento básicamente no existía. Yo no, ni que era bueno, ni que era malo, simplemente no existía. Pero yo me acuerdo de estar manejando hacia la casa 15 o 20 minutos después de cuando me habían dicho, en esa época no habían celulares. Eso le trae otro condimento al asunto, porque en el celular a uno desde el 10:01, si le dijeron 10, ya lo están llamando. Pero en esa época no había celular. Y yo iba en el carro diciendo, mira, yo no sé si le decía a Dios, pero como que yo decía, mira, si hay algo que mis papás estén dormidos, ¿sí? Que no se den cuenta, que cuando yo llegue absolutamente nadie se dé cuenta. Y si tú me ayudas con eso, yo voy a... ¿Hemos hecho eso? Yo voy a, no sé, voy a lavar la loza, voy a ir a la iglesia el domingo con mi mamá iba a la iglesia todos los domingos, voy a ir a la iglesia con mi mamá algún día, uno iba cambiando, ¿no? Ya cuando uno sentía que de pronto, si iba uno aproximando a la casa y de pronto todas las luces están apagadas, ya uno iba bajando las promesas, porque pues había prometido primero, pero uno ya empieza a ver que de pronto iba a tener suerte. Y uno ahí empieza a decir cualquier cosa. Voy a ir a la iglesia, y si tú de pronto has crecido en un ambiente cristiano toda tu vida, seguramente dijiste voy a ir a la iglesia, voy a ir a un campamento, voy a dar, lo que sea, lo que sea. O lo mismo del otro lado, si tú, entonces yo nunca voy a volver a, ¿sí? No sé, trasnochar, tomar, gastar, lo que sea. Pueden ser desde cosas muy del día a día, hasta cosas muy importantes, por ejemplo, la enfermedad de alguien, asuntos de salud, que puede ser una de las cosas que a veces más nos toca, ¿no? Si tú sanas o si tú mejoras a esta persona o lo que sea, o a mí mismo, yo voy a... Y hacemos una cantidad de promesas. Nosotros andamos regateando y negociando con Dios todo el tiempo. Y casi cualquier religión del mundo tiene algún aspecto de negociación con Dios. Y aún más interesante, los que no creen en Dios, los que se consideran ateos, también negocian con Dios. Ellos también dicen a quien corresponda, sí, no le tienen un nombre necesariamente, pero dicen a quien corresponda. Si hay algo por allá, ya no puedo más, yo llegué a mi límite, si tú me ayudas, yo voy a... ¿Sí?
Y nosotros en un país de una tradición católica tan fuerte, en donde hay tantos aspectos que se han dado a través de la historia, también vemos eso muy eh, corrientemente, ¿no? Todo esto que sucede especialmente en Semana Santa, andamos haciendo eso. Y a veces uno dice, no, pero ¿cómo hacen eso? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Puede ser desde algo muy pequeño hasta algo muy grande. Ahora sí, ¿se acuerdan que yo les dije de la confesión? ¿Ustedes alguna vez han negociado con Dios? Levanten la mano. No sean así. Sean sinceros. Ay, qué horror. Listo. Ya que todos estamos en el mismo canal, ya que todos estamos ahí, sí, yo iba a levantar las dos manos, ¿sí? Les tengo una noticia, medio mala, pero real. Nosotros no cumplimos lo que negociamos con Dios. Nosotros no cumplimos con nuestra parte del trato. Nosotros negociamos con Dios, le decimos que si Él nos ayuda de alguna manera, nosotros vamos a hacer esto y aquello y nosotros no cumplimos. Puede ser que en algún momento sí. Yo conozco personas que han hecho eso. Pero en términos generales nosotros no cumplimos o le rebajamos o pues al fin y al cabo como eso queda entre Dios y yo, nadie supo exactamente si yo dije 10 veces o 2. ¿Sí? Sí, nadie dijo, nadie sabe. Todos somos y más bien empezamos a decir algo así como ¿cómo soy de buenas yo que llegué y estaban dormidos? ¿Sí? Estaban dormidos mis papás. Entonces, ¿cómo soy de buena, de bueno que mi jefe no había llegado? Sí, sí, yo tenía que llegar, iba tarde, pero tan de buenas yo que mi jefe no llegó. Ya esto de que yo le prometí a Dios, o que yo le dije a Dios, si tú me ayudas a que mi jefe no esté cuando yo llegue tarde, yo voy a hacer, ya pasa a tan de buenas yo que mi jefe no estaba, tan de buenas yo, que mis papás estaban tan dormidos, tan de buenos yo, que no sé, en las universidades ahora, que la plataforma se dañó, no pude subir el trabajo hoy, en todo caso no lo había hecho y ahora tengo plazo hasta mañana. Tan de buenas yo, después de que yo le había dicho a Dios y le había prometido, ¿sí? Y otras cositas más serias, ¿no? No quedo embarazada, por ejemplo, ¿sí? Normalmente, cuando sale a nuestro favor, no cumplimos nuestra parte del trato. Pero lo que pasa cuando tú y yo negociamos con Dios es que hay dos cosas que asumimos, al menos dos suposiciones que tenemos dadas por hecho, ¿sí? La primera suposición es, Dios sabe que tú existes. O sea, si tú negocias con Dios de alguna manera, es porque tú supones, asumes que Dios sabe que tú existes. Y para eso se necesita mucha fe. Les digo por qué se necesita mucha fe. Porque tú estás asumiendo que Él sabe tu nombre. Tú estás asumiendo que Él sabe tus circunstancias. Y estás asumiendo que le importas. Porque si no, no negociarías con Dios. Entonces esa asunción necesita mucha fe. Mucha fe. La otra, porque esa primera suena hasta bonito. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pues negociar con Dios de alguna manera está mostrando que yo reconozco quién es Dios. Lo que pasa es que la segunda suposición es asumes que hay algo que Dios quiere o necesita de ti. Porque si es una negociación, pues en una negociación hay una negociación. ¿Sí? Yo ofrezco algo a cambio de algo. ¿Sí? Entonces yo estoy asumiendo que de alguna manera Dios necesita algo de mí. Entonces yo le digo, yo voy a hacer esto porque tú necesitas que, o sea, si tú haces aquello que te estoy negociando, si tú cumples lo que yo te estoy pidiendo, si tú haces lo que yo estoy deseando que tú hagas, yo voy a hacer esto, eso asume que Dios necesita que yo haga eso. Y normalmente ese tipo de cosas que nosotros pensamos que Dios necesita son cosas como obediencia. Dios necesita tu obediencia. Dios necesita que tú vayas a la iglesia. Dios necesita que tú des dinero. De hecho, a veces uno puede decir eso porque los que trabajamos para Dios a veces terminamos haciendo creer a las personas que Dios necesita el dinero tuyo. Entonces tú negocias con Dios. Dios va a hacer algo, yo hago algo, yo cumplo o yo hago la parte porque Dios necesita esto de mí. Y si quedamos en ese negocio, y a veces lo decimos, no, eso ya entre Dios y yo ya lo hablamos. Eso ya quedó negociado. Yo voy a porque damos por hecho que Dios va a necesitar algo. Pero saben,
Ahí en ese preciso punto está el punto central del cristianismo. Lo que de verdad hace la diferencia con muchos otros sistemas religiosos, hace la diferencia posiblemente con lo que tú misma has abrazado durante parte de tu vida, te enseñaron. O de pronto estás explorando la fe cristiana. Y este punto del que vamos a hablar, después de que ya todos dijimos que estábamos en este canal, es un punto transformador y refrescante. Pongan atención a esto. Ojalá que nos salga bien los dos pedacitos. Primero, Dios no negocia porque Él no quiere nada de ti. ¿Cómo les suena eso? Él no negocia. El que necesita de ti es Dios. El que necesita de nosotros, nada. Él quiere algo para ti. Y ahí está el punto central del concepto del que es necesario que hablemos hoy. Dios no negocia porque Él no quiere nada de ti. Él quiere algo para ti. La razón por qué no puedes negociar y regatear con Dios es porque Él no quiere nada de ti. Él no necesita nada de ti. Él tiene algo para ti. En el Nuevo Testamento, en la historia cristiana, lo que hace diferencia con cualquier otro acercamiento es una palabrita que encapsula. Se me descuadró el audio con el video, ¿no? Encapsula todo este concepto. Es una sola. Y esa palabrita es gracia. Cantamos una canción que hablaba de la gracia. Bueno, creo que las 3 canciones que cantamos hoy tenían la palabra gracia. Ahí. Y espero que si no la entendíamos muy bien, hoy terminemos de entenderla más. Pero además les voy a prometer que uno siempre la sigue entendiendo más. Porque en la medida en que la experimenta, la entiende más. Pero miren, esto de la gracia, aunque es un concepto de las canciones, de la Biblia y de todo esto y de lo que hace Dios, ese concepto todo lo hemos experimentado. Todo lo hemos experimentado cuando en algún momento, por alguna razón, a mí me ha pasado. Yo he llegado a algún sitio y voy a comprar algo, no tan caro normalmente, pero voy a pagar con tarjeta y me dicen no hay tarjeta y no tengo ni un solo peso. Y la persona de atrás me dice, tranquilo, yo le pago. A mí me ha pasado que yo me he varado en el carro o en la bicicleta y alguien para y me ayuda. Porque sí. Yo lo he hecho con otras personas y estoy seguro que ustedes también cuando piensan algo así como voy a hacer esto, no por ti, sino porque simplemente quiero hacer algo para ti. No es porque tú hayas hecho o dejado de hacer. Esta persona que lo ayuda, que te dio, te fuiste a montar el bus y no tenías, cargaste lo que sea y te ayudó. No lo hizo por ti, lo hizo por él. Él decidió o ella decidió hacerlo, no porque tú fueras de una manera especial. Él decide hacerlo. Y esta gracia, una forma de entenderla, de recordarla y aun cuando nos pasa así a nivel humano, pronto uno quisiera que pasara más en nuestra sociedad, pero pasa mucho. Y estoy seguro que ustedes podrían recordar momentos en que les ha pasado o que simplemente lo han hecho con otra persona. Porque sí, no tiene nada que ver con la otra persona, no tiene que ver con el carácter de la otra persona. Tiene que ver con que tú decides que tú lo quieres hacer porque tú lo quieres hacer. No tiene nada que ver con el otro. La gracia, una buena forma de recordar la idea de la gracia es un favor inmerecido. Es decir, tú y yo no hicimos nada, absolutamente nada para merecerlo. No tiene que ver nada contigo. Tiene que ver es con la persona que decide hacerlo. Si había algo que pagar y una persona lo asume porque quiso, esa persona es el héroe del momento, es el que dispensa la gracia porque quiso. Es gracia que no merezco, pero casi siempre necesito. Es un favor inmerecido. Y cuando tú y yo recibimos gracia, aún en estos aspectos humanos, no andas diciendo como, ay, esta persona lo hizo porque definitivamente yo soy genial. Sí, yo soy una persona especial. No, la persona que recibe la gracia no es la que recibe el crédito.
El que recibe el crédito es el que da la gracia. El que recibe la gracia casi que no es parte de la historia. Recibe la gracia, se siente amado, pero no es el que recibe el crédito. Es la persona que dispensó, que otorgó, que realmente hace la diferencia. Y esa realidad de la que estamos hablando de la gracia, es la dinámica del centro de la fe cristiana. La diferencia en la forma en la que tú te puedes relacionar con Dios hoy. Esa idea de la gracia es la dinámica que hace la diferencia con religiones paganas de la antigüedad, pero aún con muchas religiones y formas de pensar de hoy en el día. Es que la otra persona dice, estoy haciendo esto porque quiero, no por tu carácter. Y es por causa de quien yo soy y no por causa de quién eres tú. Y esa es la idea de la gracia. Voy a hacer algo por ti, un favor inmerecido. De hecho, nosotros usamos el término misericordia y gracia, los usamos cercanamente, pero tienen una diferencia grande y pues mucha más positiva en términos de la gracia. La misericordia es entender que recibimos lo que no mereces, lo que no merecemos. ¿Sí? Yo incumplo una norma y la autoridad viene y en lugar de multarme, me perdona. Recibí lo que no merecía. La gracia es un escalón más allá en un punto de más positivo. La gracia es que no solamente no me pone la multa, sino que además me da algo adicional. Va mucho más allá. Y esa es la idea de la gracia. En una pequeña carta del Nuevo Testamento, que se llama la carta que Pablo escribe a los Efesios, y es importante entender, Pablo, acuérdense que antes de ser Pablo era Saulo, y se conocía como Saulo porque era perseguidor de la iglesia. O sea, él iba en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, y después termina convertido en el apóstol más importante, que termina siendo el hombre que más iglesias planta en la antigüedad que nosotros conocemos. Y si tú te consideras seguidor de Jesús, pero al mismo tiempo, si tú de pronto nunca has abrazado la fe cristiana, este punto es importante. De hecho, comienza un poco fuerte. Bueno, muy fuerte. Ahorita cuando lo vean se van a dar cuenta que ya no comienza tan bonito. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo no le escribe esto a una persona, él le escribe esto a iglesias, él no conoce a quién le va a llegar, y lo escribe para muchas iglesias y dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Sí, empezó como fuerte, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta muerte? Pues si Jesús viene a dar vida y tú estás muerto, pues es porque estás separado. Es decir, Dios estaba separado de ti y tú estabas separado de Dios. Ellos estaban separados de Dios y Dios estaba separado de ellos. Por ende, estaban muertos para Dios, porque estaban separados. Esa es la idea de la muerte en estos contextos, es separación. Y sigue contando cómo estamos separados. Y él lo sigue leyendo y si ustedes quieren lo pueden leer. Pablo ahí se pone un poco profundo y como que a veces no es tan difícil entender lo que él sigue diciendo. Pero al mismo tiempo hay una cosa importante de cómo él dice, bueno, ya expliqué todo esto, pero hay una cosa importantísima. Y acá hay algo que no necesariamente uno lo ve tan fácil en español. En griego, y en el griego koiné, que es el idioma en el que está el Nuevo Testamento, no tenían negrillas o cursivas. Entonces, para hacer que una palabra resaltara, un concepto resaltara, pues ellos no usaban lo que nosotros podemos usar hoy en día. La forma en la que ellos hacían, y a veces uno en diferentes traducciones, porque es que traducir de un idioma a otro es muy complicado, en diferentes traducciones de la Biblia que nosotros podemos encontrar, a veces cada una nos puede dar algo diferente que nos llena. Pero acá hay una palabra especial. Pablo sigue hablando y dice, a ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Esa era nuestra condición. Empieza el versículo 4, y ustedes lo que les digo, pueden leer el 2 y el 3 sin problema. Dice, empieza con dos palabritas. Pero Dios. Pero Dios. Tenían un problema. Pero Dios. La manera tradicional en la que nosotros nos relacionamos con Dios tiene que ver algo así.
he hecho cosas malas, pero yo voy a hacerlo mejor. No he hablado contigo, pero yo te prometo que lo voy a hacer. No he ido a la iglesia, pero yo voy a hacer esto. Realmente la embarré, pero yo. Ya entienden un poco para dónde va este asunto, ¿no? O sea, normalmente la forma en la que nos relacionamos aún con Dios y después de caminar de pronto tiempo con Dios y de abrazar la fe, la forma en la que tú y yo nos relacionamos con Dios es, yo sé que hice esto mal, pero yo. Y acá viene Dios y dice, pero Dios. No eres tú, es Dios. Dios fue el que lo hizo. Dios ha hecho algo nuevo. Cuando tú aceptas, que viene a ser nuestra parte, y descubres que estabas muerto, que tú eres el transgresor, que realmente estás lejos, no es un pero yo, es un pero Dios. Dios, yo sé que no debí, pero yo te prometo. Y Pablo dice, no es así. Pero Dios, pero Dios. ¿Y qué sigue diciendo en el 2:4? Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué le sobra a Dios? Porque Él es rico en misericordia. Eso le sobra. A nosotros no. Por eso ahí no dice, pero yo. Ahí dice, pero Dios. Que Él es rico en misericordia. Pablo lo entendió porque él quería acabar con la iglesia. Acuérdense que él era Saulo, el que quería acabar con la iglesia. Él mataba a los cristianos. Y él entendió que Dios simplemente hubiera podido hacer algo así como con un bichito cuando uno hace, que no le sirve, que no está haciendo nada. Pero no. Dios, que es ¿qué? ¿Rico en qué? Rico en misericordia, tiene unas ideas maravillosas. Toma a este señor, que no merecía, como de pronto ninguno de nosotros merece, y él quiere mostrar qué tan rico en misericordia es. Escoge a un asesino de cristianos para ser el apóstol más famoso que va a defender y aún morir por la fe y por la iglesia, que termina siendo el hombre que planta más iglesias en la antigüedad y que además por el otro lado termina escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento. Dios tiene su sentido de mirar las cosas, ¿no? Porque no fue Pablo que dijo, yo sé el mal que he hecho. Entonces y Pablo dice, no, Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. Y sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Porque ahí está la razón de por qué Dios lo hace. Porque no depende de ti ni de mí. No soy yo, es Él. Él es el que da la gracia. ¿Y por qué lo hace? Por su gran amor por nosotros. Y esto es importantísimo porque a preguntas como, Dios, ¿yo por qué te importo? ¿Por qué respondes a mis oraciones? ¿Por qué me darías una segunda oportunidad? ¿Qué he hecho para merecerlo? Dios responde, es que no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con Él. ¿Por qué? Por su gran amor por nosotros. ¿Y qué tal si lo cambiamos ahí y decimos por su gran amor? Por mí. ¿Por qué lo hace? Porque te amo. No, pero yo no me lo merezco. Sí, es que sí, ahí estamos de acuerdo. Porque yo quiero, ya lo hice. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Y esa forma de relacionarnos con la gracia de Dios, pues definitivamente debe cambiar la forma en la que tú y yo nos relacionamos día a día con Dios. Porque este asunto de negociar no tiene sentido realmente cuando Dios nos dice, yo ya lo hice. No, además no tengo nada, realmente no tienes nada que ofrecerme. La esencia de Dios es la gracia. Por causa de su gran amor con que me amó, dice la Biblia de las Américas. Y esa es como hasta difícil de leer, ¿no? Por causa del gran amor con que me amó. Esa es la causa. El amor de Dios. No eres tú. Es Él.
Es su gran amor. Por eso no toca negociar, por eso no toca regatear. Dios no quiere nada de ti, quiere algo para ti. Cuando ustedes estaban separados, Dios, ¿qué hizo Dios? Eligió quitar la separación porque Él quiso. La gracia corresponde a lo que Dios simplemente quiere hacer en cada uno de nosotros. No es por ti, es porque Él nos ama con el amor que le sobra, porque Él es rico en misericordia. ¿Sí o no? Que lo que pasa muchas veces en nosotros es que nosotros sentimos que el mundo sí no funciona así. El mundo funciona más como tú debes pagar por lo que hiciste. Tú te mereces ese castigo. ¿Sí? O si hiciste algo bueno, tú te mereces que algo bueno. Hay un libro muy famoso que dice por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Porque hay un asunto de merecimientos en nuestra vida. Hay un asunto de yo me merezco o yo no me merezco esto. Pero Él quiso por causa del amor, del gran amor con que me amó. Pablo, vamos en el versículo 4. Pablo quiere asegurarse que nosotros entendamos esto. Por eso escribe una cosa súper complicada de entender en el 5 y en el 6. Cuando se da cuenta que eso no lo vamos a entender, entonces Dios, gracias a Dios, le sopla el versículo 7 y el versículo 8. Dice, porque dice esto. Cuando llegamos más adelante, él dice, no, esto es muy importante, necesito que todo el mundo lo entienda. Entonces vuelve a decir, ahí sigue adelante el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. ¿Qué hiciste tú? No, la fe. ¿Se acuerdan de Abraham? Que hablamos acá, la parte 3 de esta serie, por fe, por confiar. La forma en que tú y yo experimentamos, la forma en la que tú y yo armonizamos la gracia de Dios es por un simple acto de fe. Es decir, cuando reconoces que Dios te ama. ¿Qué tal esa definición de fe? Fe es cuando tú reconoces que Dios te ama. Yo sé que hay muchas otras definiciones de fe, no estoy tratando de escribir un nuevo versículo en la Biblia. Fe, mi fe tiene que ver cuando yo reconozco Dios me ama. Oiga, Dios me ama. Dios me ama a mí. No ama a la versión mía que no hace nada malo o algo así, o que vive perfectamente, o que entendió todo, o que no ha hecho nada malo hasta ahora. Dios te ama. La fe es un simple acto de fe en donde reconoces que Dios te ama. Reconoces que Dios te ama, tienes fe. Si reconozco que Dios me ama, tengo fe. Por eso Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para que pudieras salir de la muerte a la vida, para que pudiéramos reconocer que Dios nos ama. Y este concepto yo creo que lo hemos repetido 500 veces. Pero al mismo tiempo es pensar, la gracia de Dios es que Dios te ama, no tienes que negociar, no tienes que regatear, Él ya lo hizo. Además ya lo hizo hace 2000 años. No tiene que hacer nada más, ya lo hizo. Y precisamente Pablo sigue diciendo el versículo Efesios 2, 8 y 9, que para mí fue uno de los primeros versículos que me lo aprendí, lo que pasa es que me lo aprendí en otra versión. Entonces decía, por gracia sois salvos, esto no de vosotros, sino por medio de la fe, para que nadie se jacte de nada. Y él sigue diciendo ahora en una versión más moderna, dice, esto no procede de ustedes, sino que es un ¿qué? ¿Se acuerdan lo que yo les dije que era gracia? ¿Un qué? ¿Regalo qué? Inmerecido. Es un regalo de Dios, no por obras. Y vuelve y lo dice, no por obras, no puedes hacer nada, no le puedes dar nada, no le puedes entregar nada. Para que nadie se jacte. Es un regalo, no es por negociar, no es por obras. Dios no nos amó porque lo merecía, porque nos merecíamos. Dios no nos perdonó porque hicimos algo para ganarlo. Dios actuó primero. Por eso debemos entender que la obediencia de nosotros no es una especie de negociar con Dios, no es un trueque espiritual. La obediencia es una respuesta de gratitud. O sea, ya pasó, ya lo hizo. No tienes que ganarte nada, no hay nada con la que podamos negociar.
Claro, somos seres humanos. Entonces uno queda como, ¿y entonces puedo hacer lo que se me da la gana? Y pues yo dije, pues sí, te vas a meter en problemas tú, de pronto te vas a pegar muy duro en la vida. Pues si quieres, yo te muestro un camino mejor. Yo te muestro el camino de la gracia. Yo no te voy a amar más porque hagas esto, ni te voy a amar menos porque no hagas aquello. Pero ¿qué tal es? ¿Por qué nosotros amamos? Porque Él nos amó primero. Les voy a dar la mitad de las respuestas de las cosas que voy a decir. ¿Por qué amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué perdonamos? Porque Él nos perdonó primero. ¿Por qué servimos? Porque Él primero nos sirvió a nosotros. ¿Por qué damos? Porque todo lo que tenemos lo recibimos de Él. ¿Por qué oramos? Porque Él abrió el camino para acercarnos. ¿Por qué proclamamos su palabra? ¿Por qué le contamos a otras personas quién es Dios? Porque su gracia es demasiado buena para guardarla. ¿Por qué restauramos relaciones? Porque Él nos reconcilió con Él mismo. ¿Por qué buscamos la paz? Porque Él hizo paz con nosotros. ¿Por qué vivimos en santidad? Porque Él nos dio una nueva vida. ¿Por qué vivimos para Él? Porque hemos entendido que la gracia ya la recibimos. Si nosotros abrazamos el concepto de la gracia en nuestra vida, la forma en la que vemos lo que pasa, vemos a Dios y vemos a las demás personas, tiene que cambiar. Y cuando nos damos cuenta que eso no está pasando, seguramente es porque el concepto de la gracia discute con nuestra forma de ver y hacer las cosas. Ya voy a acabar, tranquilo. Hace rato que no me hacían eso. Entonces, amén. ¿Qué tal es Lenta? ¿Qué es la que terminamos haciendo? Yo no entiendo ni por qué la terminamos haciendo, pero esa es la que terminamos haciendo. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me ame? Como que a veces estamos ahí, como que yo hice algo mal ayer, Dios ya no me va a amar hoy. Entonces digo, Señor, para que me vuelvas a amar, yo voy a ir a la iglesia. Pues bueno, vaya. De pronto se va a pensar que no fue una buena idea haber ido a la iglesia. La verdadera pregunta es esta. Y ahora sí, juro que terminamos. Ya ahorita me mandan otra vez la música. Si Dios ya me amó de esta manera, ¿cómo voy a responder a ese amor? O sea, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Ya está todo ahí. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Eso nos da duro, porque uno quiere hacer algo, uno quiere ganarse algo, porque así lo hacemos normalmente con la gente. El sistema de recompensas maravilloso. En algún momento vamos a hablar que Dios además sí da recompensas, después sí da recompensas, pero ese será otro tema. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo tú vas a responder al amor de Dios? ¿Cómo tú vas a responder al amor de Dios? ¿Qué tal si oramos? Y cada uno ahí en su mente respóndale a Dios. ¿Cómo voy a responder a ese amor? No porque Él necesite nada tuyo. Trata de decir, trata de no decir más bien, Señor, yo te prometo que, Señor, ahora sí yo voy. Señor, gracias por tu amor. Yo a veces pienso que es tanto que como que no lo puedo recibir todo. Como que siempre pienso que no me merezco tanto amor tuyo. Señor, que nuestra vida como seguidores tuyos, o aún si estoy explorando la fe o tengo dudas en mi fe, descanse en el hecho de que tú nos amas con el amor tuyo.
de que tú eres rico en misericordia, no se agota tu misericordia, de que a ti realmente te intereso, sabes quién soy, sabes cuáles son mis circunstancias. Por eso respondes mis oraciones, por eso puedo descansar, puedo confiar en que tú sabes qué es lo mejor para mí. Señor, seguramente yo lo siento en los momentos buenos, es mucho más fácil pensarlo. En los momentos difíciles me cuesta. Señor, pero te pido que fortalezcas mi fe, que pueda confiar en ti, que pueda reconocer que tú me amas y eso haga que mi fe se fortalezca en cada momento. Señor, gracias por dar un punto de partida, como es la gracia para nuestra relación contigo. Gracias porque tú hiciste todo por el amor con el que nos amas. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.